¿Tú sabes por qué la fe no es irracional? Te lo digo como médico. ¿Por qué? Cuéntame. Porque el cerebro humano fue creado para creer. Wow. El cerebro, Dios lo creó para creer. Así como el que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que oiga, el que tiene cerebro que tenga fe. La fe no es una emoción. La fe puede producir una emoción, pero la fe es una decisión que produce una acción para ver la sobrenaturalidad en tu vida. Valídate, no imites. Tú no puedes imitar la fe de otro. Tú tienes que creer para poder ver los milagros de Dios en tu vida. Tú no lo puedes imitar, la fe no se imita. Y es primera vez que yo creo que yo releo esto tan poderoso. Nunca lo había visto tan poderoso como lo estamos hablando ahora. Porque fue así. La fuerza que Dios me dio para poder hacer el milagro, la sanidad del cáncer que te voy a contar ahora, fue justamente porque cuando yo leo la palabra que dice, yo nunca había visto un hombre de tanta fe, tú me lo acabas de decir, y yo quiero que él me recuerde así como recordaba a ese hombre. Porque una cosa es decir, Dios me sanó hoy, otra cosa es decir, estoy sano durante el proceso. Es diferente. Me diagnostican cáncer, pero yo dije, ya soy sano. Resulta que a los 3 meses se puso peor. Y aparece metástasis en las costillas, en los huesos. Y yo dije, no, esto no puede ser. Si yo estoy sano, ¿por qué metástasis? Cuando el enemigo me hablaba que te vas a morir, yo llevé cautivo ese pensamiento al trono de la gracia. Dios me dijo, tranquilo, lo estoy poniendo más difícil para que tú, como médico, veas mi poder en una metástasis. Porque uno como médico ve metástasis y es básicamente igual a muerte. La fe siempre está atada a las promesas que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo decía, Dios, tú no me puedes llevar todavía. Tú me prometiste que tú ibas a hacer sanidades detrás de mí. Yo estoy empezando a estudiar, revalidar la medicina aquí. Tú no me puedes llevar. Tú tienes que terminar la obra que tú me prometiste. Entonces en ese momento la fe pasó al propósito por lo cual Dios nos creó. Bienvenidos de nuevo a este podcast de Burning Lamp. Hoy tenemos un episodio que te va a llevar a otro nivel. Vamos a estar hablando con una persona que ha sido probada por fuego, un empresario que maneja empresas internacionales. También es un hombre de fe y una fe inquebrantable. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Luis Sierra Alta. Bienvenido a tu espacio, Burning Lamp. ¿Cómo estás? Gracias, Jeremías, por esa invitación y por esas palabras. Toda la gloria es para Dios. Amén, amén. Yo me siento muy bien. Cuando uno habla de Él, uno se llena de gozo. Ya estoy en gozo. Wow, sí, la verdad, pues, Luis, eres un buen amigo mío. Tu sabiduría, la verdad, me ha impresionado en todas las áreas de tu vida. O sea, tú tienes muchos roles en esta vida. Tienes un rol de empresario, de padre, de esposo, de líder. Y en realidad, pues, te he observado hace mucho tiempo y he podido ver que eres diligente en todo lo que haces. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Luis? Bueno, soy un hijo de Dios, primeramente, médico, padre de familia, esposo. Tengo una linda familia de 3 hijos, mi esposa Onelia. Yo creo que sin ella yo no fuera lo que soy hoy. Ella es una ayuda idónea perfecta. Yo creo que Dios escogió muy bien para mí la esposa que me dio. Uy, la verdad que sí, el Señor nos moldea tanto a través del matrimonio. Yo le digo a todos los jóvenes con los que servimos, mire, si usted quiere un carácter moldeado, cásese. Sí. Ahí va a aprender a morir, como decía en Efesios 5, ¿no? Esposos amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Tiene que murió por ella a fin de hacerla santa. Imagínate, nosotros como esposos nos toca morir mucho, ¿no? Yo hablaba con ella hace unos días en Efesios también, que habla que cuando tú te casas se convierte en uno solo. Wow. Y uno tiene que amar el cuerpo. Jesús ama a la iglesia, que es el cuerpo. Increíble. Puede amar a su esposa porque es parte del cuerpo, porque somos uno solo. ¿Quién odia a su propio cuerpo, no? Uy, sí. Me encantó eso. Yo lo compartí con ella la semana pasada. Y me dijo, tenemos que hablar de eso. Wow, increíble. Luis, ¿a qué te dedicas? Yo soy médico. Pero después de medicina, ejercí la medicina por unos años. Dios me llamó a ser empresario. Hace unos 25 años ya que tengo un grupo de empresas. Si tú pudieras pensar
en una palabra que te definiera como persona, ¿cuál sería? Yo creo que sin duda es la palabra fe, sin duda, ¡Wow! Increíble. es fe. Y si tú atas la fe, que al final la fe es perseverar, tú tienes que perseverar en la fe, pero si tú atas la fe con perseverancia, logras lo que Dios quiere en tu vida. Porque muchas cosas que tú puedes querer lograr en la vida, pero si tú no tienes la fe y la identidad, no te validas como un hijo de Dios, tú puedes perseverar, pero no logras lo que Dios quiere para ti. Entonces yo creo que yo me defino definitivamente con la palabra fe, porque a partir del momento que yo lo conocí a Él, esa identidad de fe empezó en mi vida. ¡Wow! Increíble, sí, porque, o sea, Dios nos llama hijos, ¿verdad? Y nosotros lo creemos por la fe. ¿Qué es la fe para ti? Bueno, si tú buscas en la palabra en hebreo, habla que ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es básicamente el concepto bíblico en la palabra, tú lo buscas y eso. Pero más allá, si tú vas en el día a día, la fe es creer, Confiar. confiar. Si tú buscas, sí, la palabra creer, yo creo que es sinónimo de confiar, de creer, de sentir seguridad. Porque la fe tienes que estar acompañada de creer para poder ver. En su palabra habla claramente que si tú crees, verás mi gloria en tu vida. Yo creo que definitivamente la fe está linkeada con el creer para ver. Creo que eso está cuando Lázaro muere, ¿no? Sí. Y llega donde la hermana, y la hermana le dice a Jesús, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. ¿Recuerdas? Sí. No sé si era Marta o María que se le acerca a Jesús cuando Jesús está llegando. Ya Lázaro llevaba 4 días muerto, ¿verdad? Y ella le dice, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Poderoso. Si quieres, verás. Muchas veces muchas personas no vemos la gloria o no ven la gloria. Y en la gloria de Dios, pues, pasan cosas sobrenaturales, ¿verdad? Cosas que la naturaleza y la ciencia no explica. Y en la gloria de Dios, enfermedades son sanadas, matrimonios son restaurados, paralíticos salen caminando, corazones tienen vida. Entonces, me impresiona esa parte donde Jesús le dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. O sea que aunque Lázaro estuviera muerto, ahí no terminaba. Fíjate que tú lo que hablas ahora me recuerda en algo que les compartí a los empresarios hace poco, que hablé de lo que es la fe del empresario o el empresario de fe. Y yo les hablaba de una fórmula muy poderosa que creo yo que me ha identificado en cuando he tenido percances duros, sobre todo de salud, ¿no? Es la fe más la imaginación igual a sobrenaturalidad. Esa fórmula es tan poderosa porque la fe no es una emoción. La fe puede producir una emoción, pero la fe es una decisión que produce una acción para ver la sobrenaturalidad en tu vida. ¿Qué significa esto? Yo hablaba con ellos y les decía que hay algo más poderoso, más importante, lo decía incluso, yo leí mucho hace muchos años de Einstein, él decía que había algo más importante que la inteligencia, que es la imaginación. Entonces, si yo ato ese concepto, que hay algo más importante que la inteligencia, que es la imaginación, cuando tú tienes fe, esa fe te acompaña de la imaginación que ya Dios hizo el milagro de sanidad, te sientes sano, ves tu cuerpo, independientemente del entorno, que ves síntomas que pueden ser contrarios, pero tú te imaginas ya sano. Fe, más la imaginación que eres sano, entras en lo sobrenatural. Sabemos que el poder de Dios, la única manera de verlo y entrar en lo sobrenatural es teniendo fe. Y también la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínate. Un premio adicional. Porque todo el que le busca tiene que creer que le puede hallar. Imagínate, o sea, Dios, ¿por qué Dios no solo se presenta y ya, verdad? No necesitaríamos fe. Adán y Eva no necesitaban fe. Caminaban con Él todo el tiempo. Pero ahora nosotros, nuestra llave para acceder a todo lo que es de la gloria de Dios y el reino de los cielos es a través de la fe. Es esa llave que abre la puerta a lo sobrenatural. Me encantó lo que acabas de decir, porque justamente esta mañana a mi esposa se lo comenté. Que la fe es como una llave que tú abres esa puerta para entrar en lo sobrenatural. Pero la llave sola no hace nada. La fe es la llave,
Pero si tú no agarras la llave, que es la convicción, fíjate que te habla ahorita del concepto de la fe que tú me preguntabas, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no es. Si tú ves esas dos palabras, certeza viene de pensamientos. Entonces, yo lo hablo también como un ciclo de fe. Si tú sacas y recuperas y sacas de esa palabra bíblica los dos conceptos de certeza, certeza es pensar, es pensamiento. Y convicción es acción, es moverte. Entonces, si tú te vas y tú dices, bueno, ¿la fe qué es? Es eso, pero la fe está acompañada del movimiento, que es la convicción, que a pesar que tú no veas algo, tú te mueves a esa creencia de saber que ya ocurrió. Wow. Por eso es tan importante de que cuando tú empiezas a creer, tú debes también imaginarte en acción que ya Él lo hizo para poder entrar en lo sobrenatural. Pero algo más importante que es la parte médica. Tú sabes que el ser médico y el ser un hijo de Dios tienes dos componentes, dos armas muy poderosas. Un alma espiritual, que es la identidad como hijo, que por fe somos justificados, por fe somos llamados hijos, y por fe veremos su gloria y su poder. Pero a nivel terrenal, siendo médico, uno empieza a entender de dónde nace la fe a nivel de tu cuerpo. ¿Y tú sabías que la fe no es irracional? Y muchos creen que sí, ¿no? Yo me topo con ateos y dicen, wow, no, pero ¿qué? La fe. Eso es locura. Ese se está quedando loco. Está viendo algo que no está ahí. ¿Y tú sabes por qué la fe no es irracional? Te lo digo como médico. ¿Por qué? Cuéntame. Porque el cerebro humano fue creado para creer. Wow. El cerebro, Dios lo creó para creer. Así como en la palabra, si tú buscas, habla de que el que tiene ojos que vea, que tiene oídos que oiga, el que tiene cerebro que tenga fe. ¿Y sabes por qué? Porque si tú te pones a ver de dónde nace el creer, porque hablábamos que debes creer para ver. Tú me hablabas de Lázaro. Pero cuando tú crees, ¿dónde nace el que tú creas? No nace en otro lado, sino en el cerebro. Por eso te decía que la fe no es irracional. ¿Por qué no es irracional? Y te decía que hay dos armas muy poderosas, que es el ser hijo de Dios y el ser médico. Te da una fortaleza, que es mi profesión, para entender de dónde nace la fe. Yo te explicaba que el creer nace en la zona prefrontal del cerebro. Y Dios creó el cerebro justamente para creer. ¿Cómo así? Fíjate que cuando tú empiezas a creer, tú generas dopamina cerebral. Te explico. Yo estuve leyendo un estudio clínico que se los hablé a los empresarios hace 2 semanas, donde el título de la conferencia era El empresario de fe. Yo les hablaba a ellos que la fe nace en el área prefrontal y el creer nace en el área prefrontal. Entonces, como te decía hace unos segundos, la fe nace en el cerebro. Muchas personas dicen que la fe nace en el estómago, la fe nace, la emoción acá que te da aquí adentro. Es una fuerza que nace, pero la llama y el inicio, la semilla, como tú hablabas hace unos segundos de la semilla de mostaza, la semilla en el cuerpo nace en la zona prefrontal del cerebro. El cerebro fue creado para creer. Wow. Yo creo que el Señor cuando se refería a la fe, dijo que la fe, si nos decía a nosotros, tengan fe, ¿no? Hay niveles de fe. También tenemos que hablar de eso. No todas las fe son del mismo tamaño. ¿Ya? Jesús decía, si ustedes tienen una fe como el tamaño de una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña, ustedes pueden decirle a ese monte que se mueva y se tire al mar y lo haría. ¿Pero por qué? Yo decía, ¿por qué? Ya traté. Monte, vete al mar. No me hizo caso. Pero yo creo que el Señor se refería a esos montes que nos toca escalar a veces, ¿no? Las adversidades, las enfermedades. Entonces esas cosas que son ilógicas, como decirle a un monte, vete al mar, sería completamente sobrenatural que pasara. De la misma manera, cuando nosotros pasamos por adversidades que son sobrenaturales, un matrimonio que está destruido en un pelito para el divorcio, un cuerpo que está a punto de morir,
porque está lleno de metástasis, de cáncer o cosas así. Pero el Señor nos decía que si tuvieran fe como el tamaño de una semilla de mostaza, porque esa fe pequeña te sirve para dar un paso. Cuando das el paso de fe, tú ves el respaldo de Dios. Y esa experiencia personal incrementa tu fe porque ahora sabes que funciona. Y te ayuda a dar el siguiente paso. Y cuando sientes, estás dando pasos de gigantes, como tú. Fíjate que me encanta lo que acabas de decir, porque la fe se entrena. La fe como un músculo, lo entrena. Yo le llamo el ciclo de la fe. Si tú a nivel médico entiendes cómo ocurre la fe a nivel cerebral, tú te das cuenta que cuando lo ves en la parte práctica es totalmente real. Por eso es que yo decía y te lo decía hace unos segundos, que la fe no es irreal, no es irracional. La fe es real a nivel central. Cuando tú hablas de recompensa, fíjate que en el área prefrontal, vuelvo a la parte de la explicación médica que te decía, donde se hizo un estudio clínico que se detectó que a nivel prefrontal, en el área singular prefrontal del cerebro, es donde aumenta el flujo sanguíneo cuando tú adoras. Cuando tú adoras, se investigó, se hizo un estudio clínico de personas que adoraban, se les hizo un electroencefalograma, una resonancia magnética, etcétera, y con flujo sanguíneo, y se detectó que a nivel prefrontal, cuando las personas adoraban, aumentaba el flujo sanguíneo. Entonces, si tú pones a pensar eso, cuando tú eres una persona de fe, en el área prefrontal, que el estudio lo identificó, el área prefrontal a nivel anatómico, si tú ves los libros de medicina, la fisiología del área prefrontal es donde está el propósito y la identidad del ser humano, está en el área prefrontal. Entonces, como está en el área prefrontal, la función del área prefrontal cerebral es el propósito, es la identidad, es la visión que tiene el ser humano. Sea o no sea un hijo de Dios. El cerebro fue creado para creer. Él lo diseñó para que tú creas a nivel prefrontal. Yo creo que todos creen, todos tienen fe. A veces me topo con ateos en la calle. Nosotros tenemos un ministerio evangelístico, salimos a las calles a evangelizar. Y yo me he topado con personas que gritan diciendo no creo en Dios, no hay un Dios. Porque es ilógico tener fe, pero es que ellos también tienen fe. Porque tú dijiste, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces muchos me dicen, ¿qué había antes de todo? Nada. ¿Hay prueba? No. ¿Por qué lo creen? Por fe. Entonces el hombre está diseñado para creer, para tener fe. De la misma manera como estamos diseñados para sudar, estamos diseñados para correr, estamos diseñados para ver. Entonces tú decías que el cerebro, y dijiste algo que me impresionó, dijiste, el que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que escuche, y el que tiene cerebro que crea. Porque esas son las funciones de nuestros sentidos. Hay más que la vista, hay más que lo que escuchamos. Está la fe, que te mete a eso donde la vista no ve, ni el oído escucha. Pero lo crees y confías y tienes certeza de lo que estás sintiendo. Lo que tú dices es tan importante porque el que tiene ojos que vea y el que tiene oídos que oiga, el que tiene cerebro que tenga fe. Hay algo importante que te quiero decir, que en este ciclo, diría yo, explicación médica, está en un neurotransmisor que es la gasolina de la fe, es la dopamina. Tú sabes que a nivel cerebral, cuando tú activas o crees en algo, el creer en algo activa el sistema de recompensa, que es la dopamina. Se libera dopamina. Cuando tú crees algo, tú sientes algo o te emocionas por algo o persigues algo, porque para tú perseguir algo tienes que creer. Tú no crees en algo que no conoces. Tú crees en algo que ya conociste y que experimentaste que funcionó. Entonces, el primer paso es creer. Cuando tú crees, se activa el área prefrontal cerebral, se libera dopamina y te hace sentir bien, te hace sentir tranquilo, te hace sentir seguro. Sí, porque tú ya tienes la convicción de que lo recibiste. Entonces, ya estás sintiendo como si lo tuvieras. Por ende, la recompensa ya está a nivel cerebral. Tiene todos los sentidos. O sea, la dopamina
que es la gasolina de la fe. ¿Por qué? Porque cuando tú crees, tú confías, tú tienes certeza de lo que vas a recibir. Por ende, tu cerebro ya te está entregando la recompensa de aquello que todavía no has tenido. Porque el cerebro no sabe la diferencia entre lo que ve y lo que imagina. Tú eres médico, tú sabes, el cerebro, en realidad, nuestra mente puede saber la diferencia entre lo que realmente está viendo y lo que está pensando. Fíjate, es diferente, ¿no? Porque la fe viene también por el oír. La palabra lo dice, la fe viene por el oír. Una fe sin pensamiento es una fe muerta. Una fe sin pensamiento de acción es una fe muerta. Acuérdate de que la palabra lo habla. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cuáles son las obras? El primer paso es tener fe y creer. El segundo paso, ¿cuál es? Pensar, accionar y emocionarte por ese resultado que ya tú creíste que va a pasar. Entonces yo creo que eso yo lo llamo el ciclo de la fe. El ciclo de la fe, que es primero, tienes fe, te validas. El primer paso es validarte. Valídate como un hijo de Dios. Es el primer paso. Eso lo decían los empresarios. Valídate, no imites. Tú no puedes imitar la fe de otro. Tú tienes que creer para poder ver los milagros de Dios en tu vida. Tú no lo puedes imitar. La fe no se imita. La fe se cree. Y se cree en el cerebro, porque el cerebro fue creado para tener fe. Entonces el primer paso es eso, tener fe, creer. Después, ¿cuál es el segundo paso? Pensar. Pensar va alineado con imaginar. Cuando tú piensas y te imaginas que ya eres sano, ya tú estás accionando, tú estás caminando hacia esa recompensa que es la liberación de la dopamina a nivel central, que te da seguridad que ya tú eres sano. Primer paso, fe. Segundo paso, creer. Tercer paso, pensar. Cuarto paso, emocionar. Y quinto paso, accionar. Bueno, tú decías algo importante, que sale de la palabra, la fe sin obras está muerta. Una fe verdadera va a producir una acción, porque el verbo se hizo hombre. El verbo es una acción y vino a habitar en nosotros. Por ende, cuando nosotros creemos en Jesús por la fe y Él habita en nosotros, el verbo ahora está en nosotros. Amén. No es el adjetivo, no es el sustantivo, no es el calificativo, es la acción. Por eso, una persona que se hace llamar de Cristo, pero sus obras no lo reflejan, solo se está mintiendo a él mismo. Fíjate que yo lo he oído en muchas prédicas a lo largo de los años. Es que para ser hijo de Dios, tú tienes que creer. Porque uno como hijo de Dios muchas veces tú ves que se ora, se pide y no ves el milagro. Pero lo único que te pide Dios en tu vida es que tengas fe. Entonces, yo creo que un componente clave a nivel de todos los hijos de Dios que somos es que el componente de fe tiene que estar allí para tú poder ver los milagros. Si no está y no crees, no lo verás. Entonces, yo creo que como hijos de Dios y como cristianos que somos, debemos caminar en fe. Pero Caminar en fe. Caminar en fe. Lleva una acción. Lleva una acción. Mira, ahorita te iba a decir algo también que se me pasó, es el tema de la recompensa. Cuando la dopamina se libera, la dopamina te prepara para una nueva conquista. Cuando tú sellas, integras el milagro. Yo te decía que la fe se entrena, es un músculo. La fe es una fe evolutiva. Cuando tú conoces a Dios, te inyecta lo que es la llave de la fe. Pero la fe, cuando tú caminas, tú la desarrollas. Es evolutiva, es ascendente. ¿Y sabes por qué? Porque la dopamina en el cerebro funciona como un premio. La dopamina es como decir el premio. Cuando tú conquistas, te dan ese trofeo de que lograste conseguir el milagro por la fe que tienes. Eso te prepara para un nuevo milagro. Entonces, una vez que tú cierras el ciclo con la dopamina a nivel central, dices, wow, esto funcionó. Wow. Esto funcionó. La fe, la identidad que tengo, porque ahorita te hablaba de la valídate primero. Si tú no te validas, esa fe no la puedes tener. Mira, Luis, entonces podemos decir que cuando Jesús decía, si ustedes tienen una fe del tamaño de un granito de mostaza, esa es la primera llave que nos dan. Esa llave abre una puerta pequeña, que te lleva a algo sobrenatural del calibre de la llave que tienes. Y cuando entras a esa puerta, adentro se te entrega otra llave que abre otra puerta.
Y así te vas. Y así te vas. Hasta que abres puertas de los cielos. Veo los cielos abiertos y descender los ángeles, decía Esteban, cuando estaba siendo apedrado, el primer mártir. Mm. Entonces decía, wow, te entrego mi alma a Jesús. Y decía, puedo ver los cielos abiertos por la fe. Ese hombre tenía fe de que lo que estaba haciendo era para agradar a Dios. Amén. Y que él estaba cumpliendo la gran comisión de llevar el evangelio. Y cuando lo perseguían y lo estaban apedreando, él tenía la certeza de que lo que él predicaba era real. Decía, ahí voy, Señor. Puedo ver los cielos abiertos por la fe Amén. de lo que esperaba. Estaba a un paso. Ahora, esa puerta, esa fe, se trabajó mucho anteriormente. Sí, se formó, evolucionó. Evolucionó. Yo creo que después de que uno se valida, que es el primer paso de un camino de fe, es el validarte como hijo. Pero el segundo paso yo pienso que es la formación. La fe se forma, se evoluciona. Y el tercer paso es la conquista de ese milagro que por la fe Dios te lo da. Si yo veo mi vida en estos últimos 10 años que tengo conociendo a Cristo, el primer, diría yo, milagro sobrenatural que ocurrió fue a nivel de la cárcel. Yo cuando estaba preso, yo le pedí a Dios, sácame de aquí. Sácame, le pedí a Jesús, sácame de la cárcel. Ocurrieron milagros sobrenaturales para yo poder salir. Tenía cargos muy, muy fuertes, que eran años en teoría de cargos que tenía para poder salir. Y el primer milagro que ocurrió fue dentro de la cárcel. El cocarcelero me habló de Jesús. Yo era católico. Wow. Entonces fue en la cárcel, estando adentro, que el cocarcelero mío me habló de Jesucristo. Yo le decía como católico dentro de la cárcel, yo le rezaba en ese momento a la Virgen, imagínate, la Virgen María. Pero en ese momento él me decía, no, tú no conoces a Jesús. Yo sí lo conozco. Él es el Hijo de Dios, pero tú no lo conoces. Pídele a él que te saque. Yo en ese momento empecé a cambiar, diría yo, el rezo para orarle a él, decirle, Jesús, sácame de aquí. Y él lo logró. ¿Pero por qué? Porque yo creí. Yo siendo católico, yo sabía que existía María, que era la mamá de Jesús, y sabía quién era Jesús, que era su hijo. Pero cuando yo puse la confianza en Jesús y no en María, porque el carcelero mío me lo dijo, yo empecé a creer en la única esperanza que tenía, que era lo que él me estaba diciendo, porque dentro de la cárcel tú pierdes todo tipo de esperanza, tú no ves salida, tú no ves nada, tú ves que vas a estar ahí, perdiste todo. Familia, trabajo, empresa, perdiste todo. Todo. En un segundo. En un segundo, allá adentro tú lo pierdes todo. Y por no un año, mis cargos se extendían hasta 30 años. Wow. Yo teniendo 40, yo digo, bueno, listo, ya pasaré el resto de tu vida. Entonces en ese momento yo no había salida. La única salida de esperanza que yo tuve fue la que me dijo un carcelero, que era, cree en Jesucristo que Él te saca. Mira, Luis, quiero hacer un paréntesis ahí. Me encantó lo que dijiste y creo que el Espíritu Santo me está hablando tan fuerte de tu testimonio. El que tiene cerebro, que crea, porque es para eso que está diseñado. Tú ya creías, tú ya tenías fe, pero esa llave de fe la estabas usando en la puerta incorrecta. Wow, sí. Porque ¿a quién me estabas orando? Sí, a la Virgen María. Pero tu fe ya estaba ahí. Sí. Pero estabas queriendo abrir la puerta que no abre con la llave que tenías. Cuando el Señor manda un ángel que te predique, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Esa es la definición de un ángel. Sí. Cuando manda un ángel a que te hable, te dice, Luis, yo ya te di la llave. Esta es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Amén. ¿Entiendes? Poderoso. Y ahí se desató todo. Y ahí abrió la primera puerta. Y luego la segunda y la tercera. Yo te digo que en realidad fue allí donde yo empecé a conocer a Jesucristo. Fue allí, en ese momento. Y fue tan poderoso porque creyendo en Él, yo salí de la cárcel. Creyendo en Él, recuperé mi matrimonio y mi familia, porque mi esposa metió el divorcio. Mi esposa no me quería ver. Mi esposa le decía al pastor que yo tenía que nacer de nuevo, Literal. que no me quería ver más nunca en mi vida. Él tiene que nacer de nuevo. Le dijo así, literal. Literal le dijo así. Y entonces yo allí empecé a
evolucionar en mi fe, porque empecé a ser entrenado en la fe. ¿Por qué? Porque tuvo un resultado poderoso. Cuando tuvo un resultado poderoso, yo salí de la cárcel, recuperé mi matrimonio, mi familia por un tiempo. Después que pasó, Dios me dio ese poder para poder recuperar a mi familia y la sabiduría. Después de ahí, mi músculo de la fe se empezó a desarrollar. Yo digo, wow, esto funciona, que es la dopamina. La dopamina cuando se libera y tú ves que tiene un resultado, te da paz y te hace buscar el próximo milagro, te prepara para el próximo milagro, pero tienes que tener fe. Bueno, Luis, a lo largo de todos tus años que has vivido, muchas montañas que escalar, muchos valles que cruzar. ¿Cuál crees tú que ha sido el momento de tu vida más palpable donde te tocó caminar por fe? Yo pienso que los últimos momentos, yo tengo 10 años conociendo a Jesucristo y los milagros más poderosos es cuando ves la muerte cerca. Definitivamente. Cuando tú ves la muerte tan cerca, ya te hablé de que salí de la cárcel, ahí básicamente estaba encerrado y uno se puede sentir también muerto, pero cuando tú te sientes muerto por una enfermedad, muerto en el aspecto que te vas a morir, porque hay un diagnóstico médico y yo siendo médico, cuando tú entiendes que una metástasis, por ejemplo cáncer, metástasis igual a muerte, cuando hablas de infarto es muchos casos igual a muerte. Y la pregunta tuya yo la respondería en el 2018 cuando mi suegro le dijeron se va a morir en unos minutos. Yo estando en España, el segundo milagro después que salgo de la cárcel, a los 2 años, mi suegro tenía cáncer. Y él estaba en España, estábamos acá en Miami y en un momento Dios me habló, vete a España, vete, agarra tu familia y vete hasta allá que yo te voy a usar. Y le dije a mi esposa, nos vamos a España. Llegando allá, mi suegro le da básicamente una crisis hipotensiva por el cáncer, le da un choque hipovolémico, llamamos a la ambulancia, llegamos a la emergencia y los doctores me decían a mí, mira, tienes horas de vida, ya no hay nada que hacer por él. En ese momento allí es donde pude yo llenarme de fe y creer que él podía hacer un milagro en la vida de mi suegro. Eso fue a las 10 de la noche, yo me metí en un cuarto con él, puse alabanza, empecé a adorar a Dios, empecé a la fe, más la imaginación. ¿Por qué imaginación? Porque yo lo veía y me imaginaba parándose de la cama. Wow. Entraban las enfermeras, me decían, no hay nada que hacer, ¿por qué pones alabanza? Esto no es cuestión de Dios, decían los médicos. Estando en la cama mi suegro, eso fue a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana, después de orar, imaginarme que él se paraba, yo le gritaba aquí en los oídos al señor José, le decía, párese, señor José, usted cree, usted recibió a Jesús en la iglesia en Miami. Wow. Le gritaba, le agarraba las manos. A las 5 de la mañana abrió los ojos, se paró de la cama, entraron las enfermeras, lo vieron a él parado hablando conmigo y se asustaron tanto que se salieron de la habitación. El doctor nunca me pudo ver a la cara después de ahí. El doctor que me decía que tenía horas, vida, que no era cuestión de Dios, lo dejaron en una cama desahuciado, sin medicamento, sin una vía, sin nada, acostado en una cama. Esperar que se muriera. Pero la fe me llevó a buscar ese milagro en mi suegro. Wow. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios te entrenó ahí. Para una batalla más grande. Más grande. Más grande. Sigues contando. Yo creo que de alguna manera también un testimonio para la familia de mi esposa, que no creían en Dios. Y se impresionaron tanto de la fe que yo mostré. Incluso después de un tiempo, mi esposa habla conversaciones de estas con su papá y su papá le decía que él se acordaba de todo lo que yo le decía estando en esa situación que estaba. Me decía, yo oía lo que él me decía y eso le dio fuerzas. Después de este testimonio, de este milagro tan poderoso, en el 2022 me dio un infarto al miocardio, un infarto al corazón. En ese momento antes experimenté la muerte de mi suegro. Ya no era lo mismo. No es lo mismo porque así como el centurión romano iba a orar por alguien, buscar un milagro por su siervo, en este caso yo fui a buscar un milagro por mi suegro. Y Dios lo hizo, lo sacó de la muerte. Pero a los 4 años, en el 2022, me dio un infarto. Empecé con un dolor en el pecho. Yo en el momento decía, no, yo soy médico, yo me cuido, yo no como mal. Come súper bien. Yo no como mal, yo me cuido.
yo no fumo, yo no tomo. Y decía, pero un infarto, no, yo no tengo un infarto. Eso fue un jueves. Empecé con el dolor en el pecho en la oficina. Decía, Dios, tú no me vas a llevar todavía. Pero la fe ahí la fe fue un paso más. Ese músculo estaba ya desarrollándose, pero yo creo que en ese momento se desarrolló aún más algo que te voy a decir, que todavía no me puedes llevar porque no he cumplido el propósito que tú me has mostrado. Yo decía, Dios, tú no me puedes llevar todavía. Tú me prometiste que yo iba a lograr esto. Tú me prometiste en tu palabra que tú ibas a hacer sanidades detrás de mí. Yo estoy empezando a estudiar, revalidar la medicina aquí. Tú no me puedes llevar. Tú tienes que terminar la obra que tú me prometiste. Entonces en ese momento la fe pasó a la promesa. La fe pasó, que no lo hemos hablado, al propósito por lo cual Dios nos creó. Cuando Dios no ha culminado la obra de uno acá en esta tierra, Él en teoría no te puede llevar, porque la obra no se ha culminado acá. Y la obra que Él me había mostrado era hacer sanidades atrás de mí en pacientes, en enfermos. Y yo decía, no, tú no me vas a llevar. Me acuerdo que ya el jueves, viernes, el dolor aumentaba. Y yo no le decía, yo no le había hecho nada a mi esposa ni a mi familia. Yo estaba aguantando porque yo sabía que Él no me iba a llevar. Pero el jueves ya Dios me dijo, Él me dijo, mira, esto está poniéndose más fuerte, porque Dios me dijo, mira, yo quiero simplemente parar la dinámica que tú tienes en tu día a día. Así como a Pablo lo bajó el caballo, a mí me estaba bajando de proyectos empresariales, de hacer más dinero. Yo sentí que dijo, no, ya, quiero que pares. Tú no te vas a morir, pero yo quiero que pares. Entonces en ese momento, el sábado de la mañana, el dolor aumentó, se fue hacia el brazo. Y yo estaba, recuerdo, leyendo la palabra de Dios a las 7, 8 de la mañana. Mi esposa entra y me ve la cara y me dice, ¿a ti te pasa algo? Yo, no, mi vida, no me pasa nada. ¿Tú tienes algo? Me duele un poquito el pecho. No, no te duele un poquito. Nos vamos ya para el hospital. Qué sabia, ¿no? Sabia lo que es la ayuda idónea, como te decía. Wow, es que nosotros somos bien tercos, ¿sabes? Tercos. Entonces en ese momento, cuando ella me dice eso, yo le digo, bueno, déjame irme a bañar para acomodarme. Irme a... Todavía. Déjame, voy a cortar el pelo. Sí. No, tú no te vayas, no, vamos ya. Yo, no, ya me voy a bañar, no, voy a llamar a tu mamá. Ah, no. Uy, todavía te saca eso bajo la manga. Entonces yo digo, no, yo, vámonos. Entonces en el carro ya empecé a sentir disnea, que es falta de respiración. El dolor aumentaba. Yo llegué a la emergencia, pero yo estaba en gozo por lo que Dios iba a hacer. Y mi esposa te lo puede testificar. Estás expectante. Me estaba riendo, sonrisa. El dolor era impresionante. El dolor es como tener un elefante en tu pecho. Wow. Ese es el dolor de infarto. Yo lo viví. Estando en la emergencia, me hacen el electro, me hacen las pruebas. Cuando vienen con los resultados, yo estaba sentado riéndome con mi esposa. Me dicen, ¿tú eres el paciente? Sí. Veían los resultados, me ven a mí. Oye, no puede ser que tú estés así de tranquilo. Es la paz de Dios que yo sentí en ese momento. ¿Y eso te preparó para la siguiente batalla? Para la siguiente batalla. Bueno, para concluir el tema del infarto, me hacen un cateterismo. ¿Qué pasa? Hay un momento donde el exceso, diría yo, el no querer accionar los procesos en una sanidad, también a Dios no le agrada. ¿Por qué no le agrada? Porque me dijeron, necesitamos hacerte un cateterismo. Y yo le dije, no me hace falta, porque yo no tengo nada. Iba en contra de la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios en ese proceso de un cateterismo iba a hacer la obra de mi sanidad y mostrar el resultado. Porque si no me hacen un cateterismo, no se puede mostrar que mis coronarias estaban sanas y no tenían ninguna obstrucción, como fue lo que ocurrió. Si yo no me hago el cateterismo, no hay una evidencia. Acuérdate que la palabra lo dice. Sí. Anda ante los maestros y enséñale las evidencias. Wow. Como los leprosos, los 10 leprosos. Correcto. Preséntense al sacerdote. Preséntese al sacerdote, correcto. ¿Qué pasó en la madrugada? Cuando yo le decía que no necesitaba el cateterismo, empecé a sentirme peor. Me empezó a faltar el aire y yo sentía que me moría. De hecho, el infarto, tú lo ves en los libros, se define como una muerte inminente. Yo a las 3, 4 de la mañana sentía que ya me moría. En ese momento estaba yo clamando para que me hicieran el cateterismo. Pero lo concluye allí es cuando la enfermera me va a llevar al cateterismo, yo empecé a sentir gozo con las alabanzas que colocaba en mi celular acá encima de la camilla y empecé a sentirme alegre, gozoso. Y yo me reía con la enfermera que me llevaba, me decía, wow, pero es impresionante tu paz que tienes.
Entonces me decía, ¿qué iglesia vas tú? Full Life. Vente conmigo. Al salir del cateterismo, yo te digo dónde queda para que vayas. Total, el caso que esa enfermera hice un clic en el camino. Llego yo a la cama de cateterismo que te acuestan como Jesucristo con los brazos abiertos. Yo estaba viendo hacia arriba y ella se acerca y me dice, ¿qué música quieres que pongamos? Wow. Porque generalmente en las salas de operación siempre el médico o la enfermera pone Pues música. música. En ese momento le dice, ponme Hillsong, lo harás otra vez. Wow. Y en el momento cuando estaba acostado, me pusieron la canción y yo dije, listo, Dios, haz tu obra. Me quedé acostado, cuando me paro, el doctor se acerca y me dice, Luis, no tienes nada. Tus coronarias están limpias, no tienes nada. Y yo los veía y le decía, se lo dije. Ese es el segundo milagro sobrenatural por la fe. Impresionante. Sí. Me Y el encanta último, lo que dijiste. O sea, hazlo otra vez, Señor. a la otra vez. ¿Qué sucede? Que después de ahí, 2022, Dios, salgo del infarto y decía, wow, Dios, ¿por qué me pasó esto? Y era por lo que te decía, que el tener una empresa, el tener más proyectos, el ver más dinero, en no dormir, en buscar por tus fuerzas, lograr los proyectos, Dios me dijo, así no es. En correr por lo que no era tu propósito. Correcto. Tú dices algo de que cuando pasó lo del infarto, tú le decías, Señor, todavía no me puedo ir. Porque no he hecho aquello que me mandaste a hacer, o sea, el propósito. La palabra dice, no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Porque piden para sus propios deseos egoístas. Entonces en ese momento tú no estabas pidiendo, Señor, mira que necesito comprarme una casa nueva. Necesito cambiar mi carro. Necesito ir a Disney con mi familia. No, el propósito de Dios. O sea, cuando pidamos alineado al propósito de la voluntad de Dios. Porque la fe, yo sé que es la certeza y la confianza, pero como hablamos, la fe es la llave, pero no abre todas las puertas. Tiene que abrir la puerta correcta, la puerta de la voluntad de Dios. Entonces, esa experiencia te preparó para algo más grande, Luis. ¿Qué pasó después en tu vida? Sí, esa experiencia me hizo el milagro, Dios, que no tenía nada en el corazón, pero a su vez me redirigió hacia el camino correcto. El camino correcto no era el enfocarme en hacer más dinero, el meterme en más proyectos empresariales, sino el propósito era meterme y recuperar lo que es la medicina, mi profesión en este país, porque yo soy médico en Venezuela, pero en este país tienes que revalidar la medicina para poder ver pacientes. Entonces me redirigió, me dijo, no te enfoques en hacer más dinero, enfócate en el propósito por lo cual yo te llamé, que es para revalidar el camino médico. Estás siendo desleal con lo que yo te di. Tú eres médico, yo te hice médico. ¿Sí? Wow. Él te dijo que iba a sanar personas a través tuyo. Me lo dijo claramente. A través de la fe y a través de la medicina. Correcto. Yo estaba por un camino equivocado. Él me redirigió mi camino. Sí, me sanó. Me sacó de la muerte. Pero me sacó de la muerte para lograr el propósito, como tú decías. Entonces ahí me redirigió a estudiar, seguir estudiando. Y me gradué hace poco, hace unos cuantos meses, 3, 4 meses, de un máster en enfermería que me permite a mí ver pacientes después que sea Family Practitioner, que es el próximo paso que tengo que dar. Empecé a estudiar otra vez. Wow, increíble. Bueno, pasa ese momento, ese milagro poderoso. Ese es como ir al gym y pegarse una buena trabajada. Tu músculo de la fe creció. Duro. ¿Sí o no? Y te preparó para levantar algo más pesado. ¿Qué siguió en la vida de Luis después? Bueno, terminando la carrera del máster en enfermería que hice, hace 1 año y medio me diagnosticaron con un cáncer de próstata. ¡Wow! Eso fue, en realidad, cuando tú ves el diagnóstico de cáncer, porque una cosa es el infarto, que de alguna manera lo pasé 2 días, y otra cosa es el cáncer, que son meses de enfermedad. Pero ahí yo te voy a decir algo muy importante, que ¿de dónde nace la fe? La fe está atada a una promesa siempre. Siempre está atada a una promesa. La fe siempre está atada a las promesas que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Si tú no atas tu fe, porque tú puedes decir, yo tengo fe, y la fe no es una emoción, es creer. Pero tú puedes decir que tengo fe, pero si esa fe tú no la alimentas con la palabra de Dios, con las promesas que hay allí, esa fe se desentrena. Es como el músculo, se atrofia. Se atrofia. Entonces, para tú poder fomentar tu fe y echarle dopamina, la dopamina es la gasolina de la fe.
Así lo defino yo. Cuando tú dejas la dopamina está en la palabra de Dios. La dopamina está en la fe que te muestran las promesas de la palabra de Dios. Si tú no te conectas con la palabra de Dios, ese músculo se atrofia, se desentrena y vuelve, se reduce de tamaño. Y ese músculo se reduce de tamaño a nivel cerebral también. Yo te hablaba de la zona prefrontal. Si tú no desarrollas la zona prefrontal, donde está la neurona de la fe, esa neurona se atrofia. Y esa dopamina se reduce en tu cuerpo. Al reducirse la dopamina, no tienes metas que conquistar, la identidad se te va perdiendo y el mundo te va robando. Wow. Entonces, lo clave aquí es, en toda fe, tienes que estar anclada a la palabra de Dios. Una fe sin palabra de Dios se extingue, se disemina, se disipa, se atrofia. Entonces, una fe atrófica no es lo que Dios quiere. Dios quiere una fe musculosa, una fe con gasolina, una fe que se activa día a día. Y eso es la única manera, es con la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando me diagnostican el cáncer, en octubre del 2024, un día antes yo leí Lucas 7, que habla del centurión romano. Un día antes que me lo diagnosticaran. Yo cuando leo la palabra del centurión romano, me quedó grabado. Es cuando el centurión dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Yo, wow, qué poderoso. Pero me llama la atención aún más algo. Cuando Jesucristo dice, yo nunca había visto un hombre de tanta fe en Israel como este hombre. Yo cuando leo eso, un día antes de que me lo diagnosticaran, obviamente no sabía que tenía cáncer, pero cuando yo leo eso, esa fe que te digo que se nutre con la palabra de Dios, me echaron 50 galones de gasolina a la de carrera, nafta de carrera cerebral. En ese momento digo, wow, yo quiero ser como ese hombre que tiene tanta fe que él nunca ha visto. Yo me lo creí. Cuando yo leo la palabra que él dice, yo nunca he visto un hombre de tanta fe, yo dije, yo quiero ser ese hombre. Tú dijiste que cuando Jesús hable de mí, diga, yo nunca había visto un hombre de tanta fe. Uf, mira, yo te digo, y es primera vez que yo creo que yo releo esto tan poderoso, incluso aquí en la red, en estos medios. Nunca lo había visto tan poderoso como lo estamos hablando ahora. Porque fue así. La fuerza que Dios me dio para poder hacer el milagro, la sanidad del cáncer que te voy a contar ahora, fue justamente porque cuando yo leo la palabra que dice, yo nunca había visto un hombre de tanta fe, tú me lo acabas de decir. Yo quiero que él me recuerde así como recordaba a ese hombre. ¿Qué sucede? Que cuando me diagnostican el cáncer, yo dije, ya entendí por qué ayer tú me hablaste de esa fe. Y cuando el doctor me lo dice, yo más bien me reí. ¿Por qué? Porque me recordé la promesa el día anterior. Acuérdate que la fe está atada a las promesas de la palabra. Pero no solo eso, sino que la fe, cuando tú la atas con una palabra, tú accionas ya. Tú piensas ya. Tú accionas ya. ¿Y qué acciono en mi mente? Un pensamiento que yo era sano ya. Pero no solo eso, cuando tú piensas, creas una emoción. Cuando tú piensas que eres sano, ya la dopamina se libera y ya tú piensas que eres sano. Ya lo validaste. Ya lo validaste. Como ya lo validaste, ya lo estás viviendo. No tienes que esperar a que llegue la sanidad para vivir en gozo, en alegría, porque tú tienes convicción y certeza de que ya. Ya. Pero mira, ahí me lleva la palabra de la higuera. Qué poderoso. A mí la higuera fue, la palabra de Dios de la historia de la higuera fue muy poderosa. ¿Por qué? En esa historia, Jesús iba caminando con los discípulos, como tú sabes, estaba buscando un fruto en la planta, buscando el higo, no estaba, le dice, hasta hoy tú das fruto. En ese momento la planta no se murió. Los discípulos decían, ya va, pero empezaron a desconfiar. Oye, pero si no se murió ya. Todavía no se ha muerto. Pero ¿por qué si Jesús hacía milagros ya? Le dio una orden, pero en ese momento no se marchitó. Se marchitó al día siguiente, cuando ellos pasan nuevamente por la higuera, que ven la higuera muerta, pero le dice a Jesús, maestro, está muerta. Entonces, Jesús, ¿qué le dice? Si tan solo creen, ustedes verán el poder de creer. Le dice allí. ¿Qué le dice? Montaña, muévete y se moverá. Tan solo tienen que creer, tener fe, creer y confiar que yo ya lo hice.
No lo hice mañana, no lo voy a hacer pasado, no lo voy a hacer el mes que viene, lo hago ya. Entonces, en ese momento del cáncer, me traslada esa palabra porque en el momento que el doctor me da el diagnóstico, yo soy sano ya, no mañana, no pasado. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces oramos, sáname. Dios, dame esto. Lo vemos como a futuro. Pero tú dices, Dios, ya yo soy sano. Pero ¿sabes qué es importante en esa oración? Es que soy sano y a su vez me lo gozo, lo celebro. Por eso te decía que la fe es un ciclo de la fe. Primer paso validas, el segundo paso te formas, el tercer paso conquistas y el último paso celebras. Cuando tú celebras, tú cierras el ciclo y la dopamina se convierte en oxitocina. Wow. Baja las endorfinas y baja el cortisol en tu cuerpo. Y ya pasas del método o modo batalla a modo conquista. Bajas el cortisol, ya conquisté. No continúas con la espada peleando, sino que ya la espada la guardas y la vuelves a sacar para cuando venga la próxima batalla de la fe. Eso fue el testimonio del cáncer. ¿Qué sucede? Faltó algo. Me diagnostican cáncer, pero yo dije, ya soy sano. Resulta que a los 3 meses se puso peor. Ya la espada estaba guardada. La espada la tenía guardada, pero a los 3 meses me hacen un PET scan y aparece metástasis en las costillas, en los huesos. Wow. Se había regado. Entonces, claro, a los 3 meses cuando yo veo, yo estoy caminando en fe. Y cuando yo busco el resultado del PET scan, yo lo abro, yo veo metástasis en las costillas. Y yo digo, no, esto no puede ser. Si yo estoy sano, ¿por qué metástasis? Entré en unos minutos de confrontación personal, de un poco de, diría yo, de tristeza, porque cuando yo leí metástasis como médico, es igual a muerte. Es igual a muerte. La metástasis es igual a muerte en cáncer. Yo cuando yo lo leo, empecé ¿en qué? En emoción. No voy a ver a mis hijos crecer. Yo no me puedo ir. Me voy a morir. El enemigo empezó a hablar. Son pensamientos del enemigo. Cuando el enemigo empezó a hablar, a los minutos, oigo la voz de Dios gritándome, diciéndome, te dije que tú eres sano. Lo estoy permitiendo que se ponga más difícil porque tú siendo médico, de esa es la única manera que tú vas a ver mi poder real en sanarte una metástasis. Wow. Porque hay muchos cánceres que sin metástasis se sanan con tratamiento. Pero cuando hay metástasis, es igual a muerte el pronóstico. Entonces cuando yo oigo la voz de él que me dice, lo estoy permitiendo poner más difícil, para que tú no te quede duda que tú siendo médico, yo soy el único que te puede sanar, no la medicina. Wow, increíble. Entonces, pasó como cuando Jesús le dice a la higuera, no darás fruto más, morirás. Tu caso fue vida. ¿Sabes? Con la higuera, Jesús dijo, muerte. Pero la higuera seguía. Entonces, Dios te dice, sano, ya. Amén. Pero el cáncer seguía. Y tal vez la higuera se ponía más verde. Y el cáncer crecía. Pero la palabra ya había sido dada. Tarde o temprano, ya estaba. Solo se tenía que manifestar en el mundo natural. En el rango espiritual, ya tú eres sano. En el rango natural, todavía no se había manifestado. ¿Cómo fue ese momento, esa transición? Fue muy poderoso. Esa pregunta me encanta porque mira lo poderoso que yo hablaba al principio de esta conversación. Es que la fe más imaginación es sobrenaturalidad. ¿Qué pasó allí? Creo que fue ese mismo día o el día siguiente en la noche que yo tuve un sueño. Yo se lo compartí al pastor Pedro, a mi pastor. Yo tuve un sueño al día siguiente donde yo soñaba y veía los huesos limpios. Ya no estaban secos, estaban limpios y blanquitos, sanitos. Yo lo soñé. Soñé una foto. Entonces, la fe más la imaginación y la visión del sueño, entré en lo sobrenatural de ya creerme sano en la metástasis. Wow. Por a través del sueño, que es la imaginación. Entonces, cuando yo me imaginé sano, que lo soñé, yo lo hablé con el pastor y yo le dije, pastor, yo creo que yo estoy sano en esa metástasis. El pastor me dijo, yo voy contigo, yo también lo creo.
Eso fue en noviembre. Y empecé yo allí, como tú dices, a pesar de yo sangraba por la orina, tenía síntomas de dolor. Cuando yo veía sangre en la orina, en ese momento yo decía, no, esto no viene de ti, esto viene del enemigo que me quiere confundir, viendo síntomas, poniéndome cada vez más difícil los síntomas donde yo lo veía, pero cuando yo veía simplemente la sanidad, el proceso de sanidad que yo estaba viviendo, el proceso de la fe que estaba viviendo, Wow. la evolución de la fe que yo me estaba llevando a sanarme de una metástasis. ¿Qué sucede? Vuelvo a la dopamina. La dopamina te da sentido de perseverancia. Si tú ves la función de la dopamina a nivel médico, la dopamina te da paz, te da tranquilidad, te da alegría, te da gozo, pero a su vez te hace perseverar, te hace luchar, te hace accionar. La dopamina te prepara para una batalla. Si tú ves a nivel médico, la dopamina es vasodilatadora, te prepara para una batalla. Wow. Entonces, en esa batalla la dopamina te hace persistir, accionar. La dopamina igual a acción, igual a movimiento, que lo hablamos, una fe sin obras es una fe muerta. Pero la dopamina es la gasolina de la fe porque te hace persistir. Entonces yo en ese proceso persistí a pesar de los síntomas, del sangrado, el dolor, todo lo demás. Yo persistí en ver ese milagro que ya Dios me había mostrado en un sueño, que es lo que es imaginación, más fe es igual a sobrenaturalidad. Yo entré en lo sobrenatural porque ya mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones estaban alineados a la fe que Dios me mostró en este proceso. Wow, increíble. Y eso concluye con un milagro. Porque una vez ¿Cómo que, fue eso? una vez que tú tienes fe, que tú piensas y te imaginas que eres sano, tú sientes, porque en los sentimientos se genera dopamina. En los sentimientos, por eso es que mucha gente dice que la fe nace acá en el medio. Porque lo siente. Lo siente. ¿Pero por qué lo siente? Porque a nivel central, Se está moviendo que es también. el centro de la fe, que es el área prefrontal, se liberan neurotransmisores, que es la dopamina. La dopamina te hace sentir ese calor acá, porque hay vasodilatación. Pero no es allí que ocurre, es aquí que ocurre. Increíble. Por eso que la fe empieza por el transformar tus pensamientos. Si tú eres el 90% de tus pensamientos, son las acciones que tú tomas día a día, el 90%. Entonces tú también durante la fe, tienes que transformar tus pensamientos en pensamientos basados en las promesas que Dios te da Wow. y perseguirlas a través de la fe. Por eso la palabra dice, lleven cautivo todo pensamiento que no venga de él. Wow, poderoso. Porque lo que está aquí es lo que se va a salir. ¿Verdad? Uf. Mira lo que acaba de decir tan poderoso que lleva cautivo, cuando el enemigo me hablaba que te vas a morir, yo llevé cautivo ese pensamiento al trono, lo llevé al trono de la gracia, a lo que me justifica a mí, que es la fe, a lo que me justifica ser hijo, que es a su trono. Cuando yo llevé ese pensamiento al trono, Dios me dijo, tranquilo, lo estoy poniendo más difícil para que tú como médico veas mi poder en una metástasis. Porque uno como médico ve metástasis y es básicamente igual a muerte. ¿Cómo fue ese día que recibiste la noticia? Bueno, ese día fue tan poderoso porque me voy a lo que te contaba antes. Tú sabes que el primer versículo que yo me aprendí fue Josué 1:9. Yo tengo, empezando por ahí que siempre lo digo, tengo 9 dedos. Me falta uno, pero tengo 9. A ver, enséñale. Mira. Miren. Entonces, yo cuando perdí el dedo, yo siempre cuando me preguntaba, incluso antes de conocer a Jesús, yo decía, me falta uno, pero tengo 9. Entonces, ¿qué sucede en la cárcel? El primer versículo que al salir de la cárcel yo leí fue Josué 1:9. Josué 1:9. No temas, esfuérzate y sé valiente, que el Señor estará contigo donde quiera que vaya. Ese versículo, mi mentor en ese momento me hablaba que ese versículo estaba 365 veces en la Biblia. No temas. No temas. Entonces, no temas en recuperar a tu familia, esfuérzate en confrontar lo que ocurrió y yo estaré contigo donde quiera que vaya. Entonces yo todos los días me lo repetía al salir de la cárcel. Yo entré en depresión, me quería quitar la vida después de salir de la cárcel. Entonces todos esos días, yo no comía, no dormía. ¿Qué sucede? Que en ese momento yo me recordaba todos los días ese versículo. ¿Por qué te digo esto? Porque tú sabes cuando Dios me mostró la imagen de los huesos como yo lo soñé. ¿Cuándo? El 9 de enero. Mes 1, 9. 1:9. Wow. Tú sabes cuando me di cuenta que me dio más poder para creer. Yo tengo videos de todo mi proceso. Yo todo en el video, porque acuérdate una cosa, que cuando tú tienes fe,
tú tienes que proclamar esa fe, tú tienes que hablar de esa fe, tú tienes que testificar que tú eres sano, porque tú piensas, pero tienes que hablar, porque la palabra tiene poder. Entonces yo pensaba y lo hablaba a través de videos. Yo con mi esposa, yo decía, mira, siéntate acá, vamos a grabar esto que Dios me habló durante el proceso. Pero yo cada vez que hablaba, yo testificaba y la palabra que yo hablaba me daba poder. Y eso me aumentaba mi fe. Yo me empecé a dar cuenta y decía, wow, esto también es gasolina. El yo poder proclamar que soy sano. Entonces, un día antes o durante, creo que fue, un día antes, perdón, de esta sanidad, que fue el 8 de octubre, el 8 de enero, perdón, la iglesia, a través del pastor, todos los líderes fueron a mi casa, hicimos una noche de adoración, clamando por el milagro del día siguiente, que era la cita. Todos los líderes, hubo profecía, hubo revelación, fue sobrenatural. Pero en el camino, cuando yo voy a la clínica, que yo veo el día, que yo estoy manejando el carro, yo veo 9/1. Wow, hoy es 9 de enero. O sea, tú te hiciste los exámenes el 8 y el resultado te lo daban el 9. No, los exámenes los hice en noviembre. Noviembre. En noviembre apareció la metástasis. Wow. Noviembre. Pero me dieron la cita para ver los resultados el 9 de enero. Y no fue que yo pedí la cita ese día. Fue la Cleveland Clinic. La clínica que me dice, mira, tu cita es el 9 de enero. Entonces, el día previo, ustedes se reúnen, adoran y dan gracias a Dios por lo que Él ya hizo. Amén. En fe. Así que es. tú eres sano. Como la higuera. Oraron, adoraron, pero no para pedir una sanidad, sino para dar gracias por la sanidad. Gloria a Dios. Porque uno no pide por lo que uno ya tiene. Amén. Entonces me encanta porque yo todas las veces que me reunía contigo, yo soy sano. Amén. Yo soy sano. Todo se ve diferente. Todo se ve que no, pero yo soy sano. Creo que esa noche algo cambió. Y ahí me viene algo importantísimo en el proceso de la fe y los milagros. Es el entorno donde tú caminas. Mucho cuidado con el entorno. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las cosas que a mí me dio más gasolina para la fe es la historia del paralítico que los amigos lo llevan a romper el techo. Una alabanza que a mí yo oía todos los días, todavía la oigo, es rompan el techo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Jesús decía, wow, me llama la atención la fe que tienen los amigos de este paralítico. Por la fe que mostraron los amigos, él también se compadece y sana. No solo el paralítico, sino se llamó la atención mucho por los amigos. Tú usaste todas las armas. Entonces, tu fe, la fe de tus amigos, la fe de tu familia. Mi esposa, mis hijos. Cuidaste tus oídos, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? El oír aquello que ya Dios te dijo, ¿verdad? Entonces, esas personas que te rodeaban decían, sí. Cuando tú hablabas con nuestro pastor Pedro, decías, yo creo que soy sano. Yo estoy contigo, estás sano. Pero imagínate, tú te reúnes, estás batallando por tu sanidad, por un milagro. Dices, yo soy sano. Y te juntas con la vecina y te dice, no, hermano, usted se va a morir. Lleva cautivo toda palabra de muerte. Aleluya. Y deséchala. Deséchala porque tal vez estás a un paso. Y por esa palabra de muerte que se guardó en tu mente, puedes desistir. Pero fíjate que está poderoso lo que tú dices y lo que hablamos, porque ¿qué me pasó en ese proceso con el entorno? Yo lo llamo los extintores de la fe. Fíjate que si me pongo a ver la dopamina y el fuego, la gasolina, cuando se prende el fuego, los extintores apagan ese fuego de la fe. En mi proceso, habían personas en mi entorno que me decían, oye, pero mi tío se murió de eso. Mi abuelo se murió de eso. Oye, pero ¿qué te dijeron? ¿Y no te has tratado todavía? ¿Qué estás esperando? Oye, anda al médico, trátate, muévete, porque es una enfermedad que es igual a muerte. Wow. Son mensajeros, ¿no? Y yo le dije a mi esposa, yo empecé como David, me encuevé en mi casa en la palabra para poder recibir y leer a través de la palabra de Dios para fortalecer aún más mi fe, ponerme más fuerte. Todo el camino fue la palabra del centurión romano. Sin embargo, en ese momento me di cuenta que tenía que cuidar con quien yo me rodeaba. Y yo no iba a reuniones, me quedaba con mi esposa, me metí en la palabra porque yo me di cuenta que eran extintores de la fe. ¿Qué sucedió? Que también me empecé a cargar contra las personas que yo me rodeaba, en donde yo iba,
yo le decía, wow, pero no les importa que yo me voy a morir. Yo decía, porque se acercaban y de repente no oraban por mí, o no me daban una palabra de aliento, no me daban un abrazo. Yo Te decía, decían lo malo. pero a esta persona no le importa que yo me voy a morir. Entonces mi corazón, por eso es que me tuve que encuevar, porque mi corazón se empezó a cargar contra las personas. Yo no veía un corazón compasivo en la gente como era el centurión romano, que tuvo compasión por el siervo. El centurión romano tuvo compasión por el siervo y oró y buscó a Jesucristo para que lo sanara. Ese corazón del centurión romano yo no lo veía, no en todos, pero en algunas personas. El corazón se me empezó a encargar. ¿Qué sucede una semana antes del milagro? Dios me dice, si tú no sanas ese corazón cargado contra la gente, yo no voy a terminar el milagro en ti. Busqué un líder de la iglesia y dije, acércate, ora por mí en mi corazón y pide que mi corazón sane. Wow. Eso fue un domingo, el milagro fue un jueves. El domingo del servicio, yo busco un líder y dije, ora por mí para que mi corazón sane. Y fue allí cuando yo sentí liberación y cuando Dios me dijo, listo, ahora sí voy a hacer el milagro. Y lo hizo el jueves, 9 de enero. Eso como que aceleró. Aceleró y lo necesitaba también, porque muchas veces, acuérdate que las sanidades somos cuerpo, alma y espíritu. Si el cuerpo está enfermo, tu corazón está cargado, raíces de amargura, faltas de perdón, la sanidad no es completa. La persona sigue enferma. Y muchas veces la enfermedad está en el cuerpo, no en el espíritu. Wow, increíble. Entonces se reúnen una noche antes para dar gracias de lo que ya Dios había hecho. Correcto. Y vas camino a recoger la prueba de tu milagro. ¿Cómo fue ese día? Wow, ese día me lo recuerdo como si fuera hoy. Y cuando hablo de ese día, es gasolina para mi fe también. Se levanta aún mi fe porque me hace vivir ese momento. ¿Cómo fue ese día? Ese día salí en la mañana de mi casa. Al salir de mi casa, mira cómo pasan las cosas y cómo el Espíritu Santo habla. Me recuerdo a mi esposa saliendo de la casa, en la puerta de salida, mi esposa me dice, ¿tú no hueles un olor de flores, de rosas? Y yo, wow, mi vida, ¿verdad que huele? Huele a rosa. Es el olor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un olor, está escrito. Mi esposa me dice, huele a rosa. Y no habían rosas en la casa. La noche anterior hicimos adoración en la casa, con todo el liderazgo de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo de sanidad, el Dios Rafa, estaba presente allí. Entonces ya yo al salir de mi casa, ya sentíamos la presencia del Espíritu Santo en sanidad. Me montó en el carro, que ese video está grabado. Todo lo que yo digo aquí hay soporte de eso. Porque una cosa es decir, Dios me sanó hoy. Otra cosa es decir, estoy sano durante el proceso. Es diferente. Porque tú puedes estar enfermo y al fin, en el proceso tú dudas, estás allí y no muestras gozo. Muestras gozo cuando te dan el resultado que estás sano. Pero una cosa muy poderosa es proclamar sanidad durante el proceso. Entonces, en el camino a la clínica para recibir los resultados, cuando yo veo que hoy es 9 de enero, Dios me recordó, Josué 1:9, 9 de enero. No temas. Yo, wow. En el trayecto para la clínica, mi esposa, mi vida, hoy es 9 de enero, Josué 1:9. Yo estoy sano más que nunca, seguro que estoy sano. Hoy los resultados van a ser que estoy limpio de toda metástasis. Y empecé a reírme en el carro, a gozarme. Porque acuérdate que el gozo forma parte de también agradar a Dios, porque tú lo exaltas a Él sabiendo que ya lo hizo. Llegamos a la cita, grabé un video antes de entrar, soy sano, riéndome. Cuando entro, el doctor me ve y dice, vamos a ver los resultados del gamagrama óseo. El gamagrama óseo es básicamente una foto de tus huesos y la foto que yo soñé era la foto, la metástasis estaba en las costillas. La foto de mis costillas limpias, blanquitas. Cuando el doctor se sienta, me dice, te voy a enseñar, vamos a ver los resultados, porque él no los había visto. Sale la foto. Cuando yo veo la foto en la computadora, era la misma foto de la que yo había soñado. Blanca igual, la misma foto. Que yo cuando la veo, me puse a llorar, me puse a reír, volteé a mi esposa, ella se reía. Y el doctor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo esa foto la vi, doctor. Yo sabía que soy sano. Pero ¿cómo es eso? Ahí hubo una especie de ciencia versus fe espiritual, todo lo demás. Y dije, bueno, listo, hasta aquí llegó. Pero tú sabes lo importante ese día, que cuando yo veo eso, sentí tanto gozo que yo dije, tengo que celebrar ya. David celebró. Nehemías celebró. Moisés celebró cuando celebraron los mares con pandereta.
yo tengo que celebrar. Salí de la consulta en Cleveland Clinic. Si saben dónde queda Cleveland Clinic, hay una fuente enfrente. Yo desde arriba de la ventana vi la fuente y yo le dije a mi esposa, me voy a tirar en esa fuente, voy a celebrar, me voy a bautizar y me voy a echar agua en mi cabeza, porque Jesús fue bautizado antes de hacer los primeros milagros. Yo quiero bautizarme allí. Salí, empecé a tirar los papeles, mi esposa ya va, tranquilízate, no tires los papeles. Total, es que bueno, ahí me bauticé, autobauticé, no es bíblico, pero ahí va el tema. Cuando yo hablo con el pastor, que el pastor se celebró conmigo, lloramos por teléfono, yo le dije, pastor, me voy a bautizar. Entonces, claro, en ese momento, él dice, ¿qué tal si te bautizas en mi casa en vez de autobautizarte, que yo te bautice? Imagínate. Entonces, claro, yo me iba a autobautizar, eso no es bíblico, pero yo lo quería hacer, ahí mismo, quería celebrar. Entonces el pastor invitó esa noche a su casa para él bautizarme, para sellar con victoria y con bautismo los milagros que venían después de ese día. Wow. Impresionante, qué testimonio, Luis. La verdad, yo puedo ver la mano de Dios que te ha moldeado, te ha hecho el hombre que eres, de carácter, porque se necesita mucho carácter para perseverar en la fe. Cuando todos los resultados dicen lo diferente, no esperar, confiar que ya está. Amén. Me edifica mucho y sé que este testimonio va a ser de mucha bendición para muchos. Gloria a Dios. Toda la gloria para Dios y esto es solo el comienzo. Todavía siguen milagros y aún más grandes porque Él lo dice. Entonces yo todavía sigo creyendo en sus promesas. Harán cosas mayores de las que yo hice y yo voy por esas cosas mayores aún. Vienen aún milagros más grandes que los testificaremos aquí. Amén, perfecto, amén. Amén. Luis, ya para cerrar, me gustaría que veas a la cámara ya y le hables a esa persona que en este momento está caminando en los zapatos que tú caminaste, en un diagnóstico de muerte. Le diría lo siguiente. Si estás pasando por una situación difícil, sea enfermedad o sea otra, solamente Dios te pide hoy que creas. Si tú crees, verás su gloria. Si tú crees, verás los milagros. Pero no te quedes solo en creer. Cree y muévete hacia ese milagro. Acciona ese milagro. El milagro no es pasivo. El milagro es activo. Debes caminar para buscar el milagro que Dios tiene para ti. Pero no solo creyendo, sino también sabiendo y pensando que ya Él te concedió ese milagro que estás buscando. Entonces todo empieza por creer. Fe, cree, piensa y acciona la búsqueda de ese milagro. Wow, increíble, increíble. Gracias por ese consejo, por ese tip. Viene de una persona que ha sido probada por el fuego. Cuando el varón, su fe ha sido probada y salió victorioso, podemos testificar que es una fe verdadera. Porque una fe sin ser probada no tiene validez todavía. Damos gracias Luis, gracias por esta conversación tan enriquecedora. Gracias por derramar de tu sabiduría en nosotros. Gracias por todo lo que haces. Y tal vez si nadie te lo ha dicho, una palabra de Dios. Gracias por lo que haces por Él. Gracias a ti por la invitación y seguiremos testificando acá todo lo que Dios seguirá haciendo. Perfecto, no te puedes perder el siguiente podcast que vamos a tener. Seguimos trayendo invitados que tienen un depósito súper importante para enriquecer al cuerpo de Cristo. Mantente conectado con nosotros y si te gustó este podcast, suscríbete, dale like, coméntanos y déjanos saber qué te pareció. Que Dios te bendiga y no olvides mandárselo a alguien que le pueda ayudar. ¿Qué te pareció?